anhelo por anunciar y difundir la filosofía kantiana, más de una forma un tanto peculiar, invocándolo para que se explique él. Muchos suspicaces creerán que mis intenciones son las de engatusar probabilidades sumamente remotas. ¡Qué incongruente! Soy un búho. Somos moralmente muy correctos y... Humano, pero que me dejes en paz. Mas mi cementioso descubrimiento brindará la luz nuestro futuro. Un mar de posibilidades inefable que no dejará a nadie desdeñoso. Raudo me dispongo a proceder. ¡Kant, yo te invoco! Ya está, ardo en deseos de escuchar su crítica de la razón pura. Es muy atractivo. Por favor, proceda. La filosofía de Kant surge como una reacción o crítica a las dos corrientes filosóficas principales del momento, en los siglos XVII y XVIII, el empirismo y el racionalismo. Hasta el momento las tendencias filosóficas se centraban en el origen del conocimiento, mientras que para Kant lo importante es el fundamento, superando así uno de los errores de la metafísica tradicional. Se centra en el fundamento del conocimiento, la lógica. Las dos corrientes, el racionalismo y el empirismo, se diferenciaban entre sí por la creencia de la existencia o no de ideas innatas. Para el racionalismo las ideas innatas existen y son la fuente del conocimiento, existen unas verdades evidentes a las que solo podemos llegar mediante la introspección. La filosofía del racionalismo afirmaba que los conocimientos eran derivados de unas primeras verdades, que eran evidentes, y solo se podía llegar a ellas por medio de la introspección, es decir, el pensamiento, pero ahí no estaba mediado por la experiencia, ya que esos conocimientos o primeras verdades evidentes eran innatos. Para el empirismo esas ideas innatas no existen. Cuando nacemos nuestra mente es una tabula rasa sobre la que la experiencia va escribiendo. No existen las ideas innatas, pero si esto lo llevamos a un extremo, como hizo Hume, el conocimiento estaría basado en meras creencias y conjeturas. Que haya pasado alguna cosa, eso significa que puede seguir pasando según ese punto de vista. Eso me puede llevar a creencias falsas, porque lo que a mí me ha sucedido no le tiene que pasar a otro, porque mi experiencia es única. Para superar ese problema de la filosofía existente hasta el momento, Kant propugna que lo importante del conocimiento es su fundamento, no el origen. Así, como fundamento del conocimiento, busca una coherencia lógica de este. Existía un problema para el racionalismo, y es la falta de importancia que se le da a la experiencia, y otro problema para el empirismo y es que, como decía Hume, el conocimiento acaba siendo azar, no ciencia con validez universal y necesaria. Esto es porque, como vemos con Kant, la experiencia no aporta universalidad y necesariedad. ¿Cómo se supera este problema? Kant dice que la necesariedad y universalidad necesarias para que podamos llegar al conocimiento es aportada por el propio sujeto. Para Kant es muy importante ese fundamento del conocimiento, el cual tiene que cumplir universalidad y necesariedad. Todo lo que conocemos tiene que ser universal y necesario y estar basado en la razón. Sin esa universalidad y necesariedad no puede haber conocimiento. El origen del conocimiento tiene un carácter psicológico o genético, sin embargo el fundamento de ese conocimiento está basado en la lógica, y para él lo importante es esa lógica ya que lleva consigo coherencia lógica y necesidad. La ciencia es un invento humano, una elaboración de la mente que le permite comprender y relacionarse con el entorno. Exige unas condiciones innatas, categorías, aportadas por el ser humano y una experiencia, datos sensibles. Las condiciones son algo innato, el sujeto aporta racionalidad, universalidad y necesariedad. Si la racionalidad está en la ciencia, algo debemos conocer a priori. En la estética trascendental formamos por medio de la percepción o intuición sensible el fenómeno. El objeto, a posteriori, se somete en esta fase a unos elementos a priori aportados por el sujeto, espacio y tiempo. Posteriormente, en la analítica trascendental, que es la parte lógica o racional en la que el sujeto piensa sobre lo percibido, el fenómeno formado en la fase anterior se somete a las categorías innatas del ser humano, cantidad, calidad, relación y medio. Digamos que tenemos una lámpara, de esta lámpara, la cosa en sí es algo a lo que nunca llegaremos a ello, es incognoscible. Pero para percibirla, lo tenemos que hacer por medio de unos elementos que tenemos nosotros innatamente y son el espacio y el tiempo. Para percibir la lámpara y convertir la cosa en sí en fenómeno, tenemos que pasar esa cosa en sí por medio de la intuición sensible. La percibimos, le añadimos espacio y tiempo y se convierte en fenómeno. Una vez tenemos el fenómeno, voy a pensar sobre ella, es la fase del uso de la racionalidad al aplicarle la lógica. Esta fase es la de análisis, se utiliza la razón, y el sujeto lo que aporta, a priori, son las categorías. Hay una aparente contradicción, y es que la experiencia sensible no cumple con la universalidad y necesariedad. Para Kant, para que haya lógica en ciencia, todo debe cumplir universalidad y necesariedad. La racionalidad necesita que esta experiencia sensible sea universal y necesaria, y aquí reside el error de los racionalistas y los empiristas. Ellos confundían el fundamento con el origen, donde ellos lo que querían es que la cosa en sí fuera universal y necesario, y no lo es. Pero no, lo universal y necesario lo aporta el sujeto, lo aporta la racionalidad. Esto es lo que supera Kant. Kant también caería en este error porque él también busca la universalidad y necesariedad, y el fenómeno nunca es universal y necesario, pero sí que lo aporta la racionalidad. La lógica va a buscar la universalidad y necesariedad.
Kant afirma que el conocimiento está formado por la experiencia, que es a posteriori, es decir, no naces con ello dado, y la que se somete a unos elementos y condiciones que impone el ser humano que son a priori, es decir, que son natas del ser humano. Cuando Kant habla de trascendental, habla del conocimiento, y decir que algo es trascendental, equivale a decir que es a priori, en relación a las condiciones cognitivas del ser humano. No depende del objeto sino del sujeto y lleva a un conocimiento universal y necesario. Cuando él habla del análisis trascendental de la lógica, quiere decir que la lógica tiene que aportar una serie de condiciones trascendentales, que son innatas, es decir, que no dependen del objeto, sino del sujeto, y que llevan a un conocimiento universal y necesario. Así, lo que lleva a un conocimiento universal y necesario, aquello que sea trascendental, que no trascendente, lo que es trascendente no es innato, deriva de cuestiones innatas que aporta el sujeto. El conocimiento universal y necesario, deriva de esas capacidades, condiciones cognitivas del sujeto. En las filosofías anteriores se hablaba del a priori en relación a la experiencia, independientemente del sujeto. Kant se refiere a capacidades y facultades específicas del ser humano a las que se deben someter las sensaciones, es decir, una vez más, tú percibes la lámpara y luego tiene que pasar por estas capacidades y categorías espera que tú luego lo compares, etc. Entonces, el conocimiento son impresiones que tú recibes, pero que luego tú las organizas por medio de las capacidades y facultades inherentes. Por lo tanto, nuestra mente al nacer no es una tabula rasa, como afirmaban los empiristas. Las facultades cognitivas, que son eso inherente, existen y persisten independientemente de los objetos percibidos. Si yo no percibiera nada, yo seguiría teniendo esas facultades cognitivas. Existen así dos planos, el plano de la estética trascendental, y luego el de la analítica trascendental. En el plano de la estética trascendental, las facultades del ser humano, lo que es inherente sería espacio y tiempo. En la analítica, que es cuando ya pienso sobre el objeto, ahí aplicaría las categorías, cantidad, calidad, relación y modo, que ya es la racionalidad. La racionalidad es la aplicación de las categorías a esa experiencia sensible, pero no hay racionalidad si no puedo aplicar esas categorías que son innatas, por eso se dice que la racionalidad es innata. Para Kant es primordial la existencia de los juicios sintéticos a priori como condición del conocimiento científico. En las filosofías anteriores solo se hablaba de juicios a posteriori y los juicios a priori. Los a posteriori dependían de la experiencia y los a priori parecían ser válidos universal y necesariamente, pero Kant dice que no son válidos al menos para la ciencia, y así plantea que existen los juicios sintéticos a priori, que son la base de todas las ciencias. Todas las leyes y expresiones científicas son juicios, y que esos juicios sintéticos a priori son la unión de la experiencia, lo que nos llega de los sentidos, y lo que aporta el sujeto. Estos juicios se basan en la experiencia, y cumplen además las exigencias innatas de la racionalidad, universalidad y necesariedad. El fenómeno, que es lo que reconocemos como algo concreto después de la percepción o intuición sensible, tiene que estar basado por espacio y tiempo, esos son elementos innatos del sujeto. El problema de la metafísica tradicional es cuando pensamos en cosas inexistentes, o imaginadas, es decir, no sobre fenómenos, sino sobre cosas abstractas. Cuando a la facultad de pensar se aplica categorías innatas a imaginaciones inexistentes o soñadas, llegamos a una especulación, este es el objeto principal de la metafísica tradicional, y eso no es trascendental. Es trascendente, no universal y necesario. Las cosas conocidas tienen una serie de dimensiones, la materia, que es captada por los sentidos, y la forma de intuir y de percibir. Para el fenómeno necesitamos ambas. Pero, ¿qué es la cosa en sí? No son materiales y son incognoscibles. El aceptar a la cosa en sí no une no como verdadero y real hace confundirlo con el fenómeno. Solo podemos hablar de fenómenos, y la confusión entre fenómeno no une no es el primer error de la metafísica tradicional, y el segundo error fue creer que la razón puede franquear lo sensible y llegar a lo absoluto e incondicionado. Por estos errores la metafísica tradicional ha tenido que dogmatizarse, es decir, declarar como innegables sus afirmaciones. No las sometía a posible análisis o crítica. La consecuencia de la metafísica tradicional es que no hay diferencia entre el plano real y el moral. Para él, el método crítico cambia esa actitud porque hay una doble fuente de conocimiento, el objeto percibido, a posteriori, y lo que aporta el sujeto que percibe, a priori. Es aquí cuando habla de giro copernicano, el cual supone cambiar el enfoque tradicional y hacer que el sujeto cognoscente pase a tener un papel activo en la construcción del conocimiento. Este es el conocimiento trascendental. Recuerdo que lo trascendental es lo que pasa por las condiciones innatas del sujeto y es a priori en relación a las condiciones cognitivas del ser humano. Existen dos fases, la estética trascendental y la analítica trascendental. La estética trascendental es la fase de la formación de la experiencia y la analítica es la del entendimiento. En la estética trascendental, el fenómeno, que es lo condicionado, la cosa en sí se configura espacio-temporalmente. Y el noúmeno es lo incondicionado, que es la cosa en sí, que no tiene condición y que es inaprensible para nosotros, no se puede aprender. Después está la analítica trascendental, que es la base del entendimiento. Aquí al fenómeno se le aplican las categorías que se ocupan de algo trascendental, no trascendente, formado en la intuición sensible. Lo trascendente y lo trascendental se diferencian que lo trascendental es lo que pasa por medio de las condiciones, que pasa por medio de la lógica, y lo trascendente es algo a lo que no podemos acceder por medio del conocimiento, el noúmeno. Solo podemos conocer al fenómeno, y nunca al noúmeno. Diferenciación entre noúmeno positivo y negativo, esa sería la diferencia entre la moralidad y la metafísica.
El noumeno positivo es cuando pensamos en cosas que no hemos percibido a través de la intuición sensible. El noumeno negativo no es objeto de la intuición sensible. Cuando uno intenta aplicar el pensamiento o el conocimiento a noumenos positivos, se puede llegar a la lógica, se puede llegar al conocimiento, no, se puede llegar a opiniones. Cuando pensamos sobre noúmenos positivos, donde predominan los sentimientos, eso abre camino a la antropología filosófica, que se centraría en la moral. Sentido positivo de la crítica y sentido negativo de la crítica. Sentido negativo es donde se limita el uso teórico de la razón, y está relacionado con el noúmeno negativo. Razón aplicable solo al noúmeno negativo. Sentido positivo de la crítica, relacionado con el noúmeno positivo. Terreno de la moral. La razón no tiene que demostrar nada. Son opiniones. Si hablamos de sentido negativo de la crítica, decimos que la razón tiene que aplicarse solo al equivalente de noúmeno negativo, que el pensamiento no puede traspasar los límites de la experiencia y que solamente conocemos fenómenos. Sentido positivo de la crítica es el terreno de la moralidad. No podemos llegar a un conocimiento sobre esto, solo podemos tener opiniones, no certezas. La razón no tiene que demostrar nada sino solo sus opiniones, y entonces se separa la metafísica de la ética. I'm sexy and I know it. Oh my god, yes. Es muy atractivo.